me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas, me guía por sendero justo, por el honor de su nombre. El Señor es mi pastor, con Él nada me falta. En verdes praderas Él me hace recostar, aunque camine por cañadas oscuras, nada temo porque tú vas conmigo, tu vara y tu callado me sosiegan. El Señor es mi pastor, con Él nada me falta. En verdes praderas Él me hace recostar, preparas una mesa ante mí, enfrente de mis enemigos, me unges la cabeza con perfume y mi copa rebosa. El Señor es mi pastor, con Él nada me falta. En verdes praderas Él me hace recostar, tu bondad y misericordia me acompañan todos los días de mi vida. Habitaré en la casa del Señor por años sin término. El Señor es mi pastor, con Él nada me falta. En verdes praderas Él me hace recostar. El Señor es mi pastor. Resucitó, resucitó, aleluya, 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 aleluya. Resucitó. La muerte, ¿dónde está la muerte? ¿Dónde está mi muerte? ¿Dónde es su victoria? Resucitó. Resucitó.
del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Hoy estamos celebrando la Eucaristía desde la parroquia de la Milagrosa. Tenemos la gracia de estar aquí celebrando con el párroco, el padre Pedro Justo Berrío, que nos está acompañando, con el padre Gabriel, que es el vicario de la parroquia. Y entonces estamos celebrando por esta Eucaristía por el eterno descanso de Gabriela Agudelo Bermúdez, Intención John Alexander González, y también por el eterno descanso de Carmen Hernández y de Tito Livio. Padre, no sé si quiere decir. Sí. Celebramos también por Rosario Pajón, que ofrece la Eucaristía en acción de gracias. Y también en acción de gracias al Señor de las Misericordias, uniéndonos a la intención de Leonisa Vidales. Hermanos, antes de celebrar estos sagrados misterios, reconozcamos sinceramente nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. En este domingo, Día del Señor, vamos juntos a cantar, a proclamar el himno a la gloria de Dios. Gloria a Dios en el cielo Y en la tierra paz, gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz, paz a los hombres que ama el Señor, paz a los hombres que ama el Señor, por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias. Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único
atiende a nuestras súplicas. Tú que estás a la derecha del Padre, Ten piedad de nosotros. gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz. Paz a los hombres que ama el Señor. Paz a los hombres que ama el Señor. Porque Solo tú eres santo. Señor, Señor Dios uno, solo altísimo, Señor Jesucristo. con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Sé propicio, Señor, a tus siervos, y multiplica bondadoso sobre ellos los dones de tu gracia, para que fervorosos en la fe, la esperanza y la caridad perseveren siempre fieles en el cumplimiento de tus mandatos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Disponemos a escuchar la palabra de Dios. Lectura del libro de la sabiduría. Fuera de ti no hay otro Dios que cuide de todo, a quien tengas que demostrar que no juzgas injustamente, porque tu fuerza es el principio de la justicia y tu señorío sobre todo te hace ser indulgente con todos. Despliegas tu fuerza ante el que no cree en tu poder perfecto y confundes la osadía de los que lo conocen. Pero tú, dueño del poder, juzgas con moderación y nos gobiernas con mucha indulgencia, porque haces uso de tu poder cuando quieres. Actuando así, enseñaste a tu pueblo que el justo debe ser humano y diste a tus hijos una buena esperanza, pues concedes el arrepentimiento a los pecadores. Palabra de Dios. Tú, Señor, eres bueno y clemente. Tu Señor, eres bueno y clemente. Porque tú, Señor, eres bueno y clemente, rico en misericordia con los que te invocan. Señor, escucha mi oración, atiende a la voz de mi súplica. Tu Señor, eres bueno y clemente. Todos los pueblos vendrán a postrarse en tu presencia, Señor. Bendecirán tu nombre, grande eres tú y haces maravillas, tú eres el único Dios. Tu Señor, eres bueno y clemente. Pero tú, Señor, Dios clemente y misericordioso, lento a la cólera, rico en piedad y leal, mírame, ten compasión de mí. Tu Señor, eres bueno y clemente. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, el Espíritu acude en ayuda de nuestra debilidad, pues nosotros no sabemos pedir como conviene, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos inefables. Y el que escruta los corazones sabe cuál es el deseo del Espíritu, y que su intercesión por los santos es según Dios. Palabra de Dios. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Jesús es el Señor. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús propuso otra parábola a la gente diciendo: El reino de los cielos se parece a un hombre que sembró buena semilla en su campo,
Pero mientras los hombres dormían, un enemigo fue y sembró cizaña en medio del trigo y se marchó. Cuando empezaba a verdear y se formaba la espiga, apareció también la cizaña. Entonces fueron los criados a decirle al amo: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde sale la cizaña? Él les dijo: un enemigo lo ha hecho. Los criados le preguntaron: ¿quieres que vayamos a arrancarla? Pero él les respondió: no, que al recoger la cizaña pueden arrancar también el trigo. Déjenlos crecer juntos hasta la siega, y cuando llegue la siega diré a los segadores: arranquen primero la cizaña y átenla en gavillas para quemarla, y el trigo almacénenlo en mi granero. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, ante todo quisiera sobre todo agradecer al Padre Pedro, al Padre Gabriel, por estar en esta Eucaristía conmigo. Ellos también se están ofreciendo la Eucaristía por la intención de las personas que les han pedido. Y me parece una bendición que el Señor nos esté regalando celebrar esta Eucaristía, y las personas que lo están viendo también, porque me parece que esta situación que estamos viviendo expresa muy bien de lo que quiere decir Jesús con este Evangelio. Jesucristo mismo le da a este Evangelio una interpretación escatológica, pero la mayoría de los exégetas piensan que esta interpretación, digamos que hace parte de una segunda parte de la parábola, digamos, del texto, porque el contexto original es algo más sencillo, digamos así, más de la vida cotidiana. De hecho, el Evangelio, que se puede hacer un poquito más largo también, de hoy, trae varias parábolas de la vida cotidiana del campo, de la semilla que crece, que es pequeñita y que crece un gran árbol, o de la levadura, que se coloca con un poquito de la masa y fermenta toda la masa. ¿Y por qué el Señor nos da esta palabra hoy? Porque yo creo que si la entendemos bien, nos está diciendo algo maravilloso, y es que nos está poniendo presente la misericordia, sobre todo la paciencia de Dios con nosotros. ¿Por qué? Porque es verdad que existe el juicio. Eso también es verdad. La palabra, lo que Jesucristo mismo dice: al final de los tiempos vendrá el Hijo del Hombre y recogerá, como el segador recoge el trigo y lo coloca en sus graneros, y la cizaña, que serían los que obran la iniquidad, serán amarrados para ser tirados al fuego. Es decir, existe la posibilidad de que nosotros, si no nos convertimos, de que nosotros, si no nos acogemos a la misericordia de Dios, podamos condenarnos. De esto casi no se habla, pero es verdad. Existe el juicio final. Pero el Señor no nos da esta palabra para que nosotros nos llenemos de terror pensando en que nos podemos condenar, no, porque esa no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios dice muy claramente Jesús: esta es la voluntad del Padre, que todo aquel que crea en el Hijo, dice que vea al Hijo, crea en Él y tenga por Él vida eterna. La voluntad de mi Padre es que no se pierda ninguno de los que Él me ha dado. Esa es la voluntad de Dios para todo hombre, porque Él, como un Padre que es, nos creó para la eternidad, nos creó para la felicidad. Y en ese sentido se entiende mejor todavía, y ahí donde se ve la conexión entre estas dos partes de la parábola, se entiende mejor lo que esta parábola significa. Voy a tratar de explicarlo así muy brevemente, porque no se entiende bien si uno no conoce lo que es la cizaña. A veces yo siempre pensé que la cizaña era como una especie de maleza, ¿no? Que cuando uno siembra un papa o lo que uno quiera, o siembra cualquier plantío, no sé, maíz o en este caso trigo, siempre le crece la maleza, y uno de los trabajos del campesino, el que cultiva, es o rociar, ¿cómo se dice? Herbicida para que se mate esa maleza, o arrancarla. Cuando no existían los herbicidas, lo que hacían era arrancarla. Entonces uno dice, queda como diciendo, ¿por qué no la arrancan? Lo que pasa es que no estamos hablando aquí de una maleza, no. Fíjense lo que dice la palabra. Dice que este señor sembró en su campo, sembró un buen trigo, una buena semilla, ¿no? Pero después vino un enemigo y sembró en el campo otra semilla mala. Pero lo hizo con una maldad muy grande, pensándolo. ¿Por qué? ¿Qué clase de semilla sembró? Una semilla, esta
estamos hablando de trigo que es exactamente igual al trigo. Así es la cizaña. La escritura en hebreo, en griego se dice cizaño. Cizaño, que es una planta que prácticamente se da solo en la zona de Israel y que de Palestina, que no se da en el resto del mundo, que es muy parecida al trigo, pero resulta que es una planta venenosa. Es igualita, cuando se siembra y está verde no se distingue. Entonces es una maldad que le hace un enemigo al Señor. ¿Para qué? Para dañar su cosecha. ¿Por qué? Porque ¿qué esperaba él? Pues por un lado, que cuando se dieran cuenta que era cizaña, que arrancaran todo. Eso es lo que él esperaba, ¿no? Pero aquí la clave está en esto, en que al inicio no se distingue, ¿no? Porque entonces, claro, la primera cosa que los siervos hacen es, se quedan como escandalizados, dicen, pero Señor, no sembraste una buena semilla, ¿cómo es que sale la cizaña? Un enemigo la sembró, vamos a arrancarla. ¿Y qué dice él? Dice, no la arranquen, porque qué tal que arrancando la semilla le demos gusto al enemigo, que lo que quiere es que arranquemos el buen trigo. No, esperen a que crezcan, como él conoce el campo, y cuando crece sí se distingue, porque esta cizaña, que repito es venenosa, no madura, mientras que el trigo sí. De manera que cuando crece el trigo se pone amarillito y se distingue inmediatamente y se separa lo uno del otro. Esto porque tiene que ver mucho con nuestra vida. Miren, por lo siguiente. ¿Cuál es esta semilla? ¿Cuál es este campo? Este campo es nuestra vida. Y esta semilla son todas las cosas maravillosas que Dios nos da. La vida es una maravilla, una familia es una maravilla, un papá, una mamá. La vida misma es un don enorme, un don infinito. Los hijos, un matrimonio, el sacerdocio. Es una cosa, nosotros estábamos comentando ahora sobre nuestro ministerio. El padre Pedro me contaba un poquito así, digamos, muy brevemente, pues hablábamos de algunas de sus hazañas, entre comillas. Mis cizañas. Y es una maravilla lo que Dios hace con uno. O sea, a mí me impresiona, por ejemplo, el ministerio que Dios me da, tocar las personas. En estos días hablaba con una persona que su hijo se suicidó y ver cómo el Señor me daba las palabras para darle esperanza, decirle que existe el cielo, que Dios tiene misericordia de esa persona, que lo conoce, etcétera. Una persona que murió de COVID y su familia dejó sus niños, poderle dar esperanza. Lo mismo una familia, qué maravilla el matrimonio, un esposo con una esposa que construyen un hogar, que luchan juntos, codo a codo por los hijos, que miran en una misma dirección, que educan a esos hijos para que sean unas personas de bien. Y no solamente eso, fíjense la grandeza del matrimonio, que colaboran con Dios para que una persona exista. Y la grandeza del ser humano es que es eterno. Colaboran con Dios para que exista un ser por la eternidad. Si el papá y la mamá no se juntan, no existe esa eternidad. A partir de ahí existe la eternidad. Una cosa impresionante la vida. Por eso tiene un valor infinito desde que nace desde que se engendra hasta el último momento de la vida, ¿no? Lo estamos dando cuenta ahora con esta situación. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué si Dios nos da tanto, si Dios siembra en nuestra vida todas estas maravillas, este trigo bueno, que es maravilloso, que es una bendición, que es una gracia, ¿por qué en nuestra vida hay tanta tristeza? ¿Por qué hay tanta angustia? ¿Por qué hay tantas personas que no quieren vivir? ¿Por qué hay personas que dejan el ministerio? ¿Por qué hay hombres que abandonan a su esposa, a su esposo? Abandonan a sus hijos. ¿Cómo es posible que uno encuentre niños tirados en la calle, abandonados? ¿Cómo es posible? ¿Por qué? Aquí no lo explica muy bien. Vino el enemigo y sembró la cizaña. Sembró la cizaña, sembró el mal. Esta cizaña que parece, porque el mal es muy astuto. El mal, ustedes no piensen que el demonio se va a presentar así, generalmente no lo hace, así como con sombras, con cachos. Yo siempre digo que si una mujer quiere que el marido deje de beber, lo que puede hacer es que por la noche se pone unos cachos, se pinta de rojo, y si cuando venga el marido se le aparece y el marido no vuelve a beber, ¿no? Porque el demonio no le interesa eso, el demonio le interesa seducirlo, vamos a decirle, esto es lo bueno, esto es lo maravilloso, vas a pasarlo bien, vas a estar contento, tu vida, porque vas a tener que soportar a esta mujer que te molesta. No, ahí está la vecina, está aquella que esa sí te quiere, etcétera, pero tiene veneno. Eso tiene veneno que destruye profundamente. Esa es la cizaña, el egoísmo nuestro que tenemos, la soberbia, esta incapacidad de amar que tenemos,
tantas veces. Pero eso no lo sembró Dios, lo siembra el enemigo, que es el demonio, lo siembra. San Pablo lo dice, ¿qué me pasa a mí? Que no hago el bien que no quiero, sino el mal que no quiero. ¿Qué sucede? No soy yo, es el pecado que habita en mí. Esa es la cizaña. Entonces, claro, la primera tentación que tiene uno cuando ve la cizaña en el mundo o en la propia vida es: quítalo, Señor, que acaba con todo el mal, con tanto asesino, con tanto ladrón, con tanta gente que hace daño, con tanta gente que traiciona. Entonces yo digo siempre que si le pedimos eso al Señor, que acabe con todos los malos, no quedamos ninguno, empezando por mí, no queda ninguno, ¿no? ¿Por qué? Porque ¿qué hace Dios? Tiene paciencia. Y llega un momento en la vida en la que, si nosotros estamos con Él, llega el momento en que Él arrancará esa cizaña, ese egoísmo, ese pecado, esa soberbia, y eso no crean que a veces es tan fácil, a veces es doloroso, una humillación, un fracaso, esta misma pandemia, ¿no? Dios la está permitiendo también. Yo creo que Dios la permite porque nos está llamando a la conversión. Yo no pienso que sea un castigo de Dios, para nada, porque hay tanta gente santa, sacerdotes. Por ejemplo, un sacerdote en Italia, impresionante, que era muy reconocido, porque andaba en bicicleta por todas partes, había fundado varias órdenes, varias congregaciones, no sé, por lo menos tenía muchas obras de caridad. Y este hombre, a cierto punto, como estaban colapsados todos los servicios, entonces tenían que elegir, o le daban un respirador al sacerdote o a un hombre menor que él. Y él dijo: no, entrégueselo a él, porque yo ya estoy con el Señor. Y ofreció su vida por este otro Señor. Este sacerdote muy seguramente será puesto en causa de beatificación, santo seguramente. ¿Se dan cuenta? No es un castigo, porque si no, ¿qué castigo es este señor, este sacerdote y tantas personas que han muerto santamente? No es un castigo, pero sí es una palabra de Dios que nos está diciendo, ¿por qué ponemos tantas veces nuestra confianza en el dinero, en la ciencia, en el poder? Y todo eso se pasa, todo eso se acaba. La ciencia, que es tan limitada, tantas cosas que podemos hacer, pero al mismo tiempo no podemos con un bichito, que es una cosa microscópica. Somos limitados. Es Dios que está arrancando de este mundo, de nuestro corazón, la soberbia de creernos Dios y creer que todo lo podemos, cuando en realidad somos pobres criaturas que dependemos de Dios. El Dios no está. Si entendemos en la vida, tenemos este discernimiento, entenderemos muchas cosas. Primero, entenderemos que el mal verdadero que hay en el mundo viene del enemigo, que es del demonio, del pecado, y por eso la importancia de que el Señor nos libre de este pecado. Segundo, la misericordia y la paciencia de Dios, como Dios es paciente con nosotros. Y si Dios es paciente, lo decía muy bien en la primera lectura, lo utilizaba la palabra indulgente. El Señor es indulgente, tiene paciencia, no es un Dios castigador, un Dios que está mirando a ver cómo nos equivocamos, sino que nos mira con amor y dice: ¿cómo salvo a este hijo? ¿Cómo le ayudo? ¿Cómo hago para rescatarlo, para que no se destruya? Y tercero, que yo creo que es muy importante, aprendamos de Dios, seamos pacientes con los demás como lo es con nosotros. Si tenemos esa paciencia, esperamos el momento, no nos dejamos llevar por el primer impulso y vemos al otro con ojos de misericordia, como el Señor nos ve a nosotros, seremos. Me gustaba mucho esta expresión de la primera lectura, que decía: actuando así, siendo indulgente, enseñaste a tu pueblo que el justo debe ser humano. Qué bonito eso, que el justo debe ser humano. ¿Qué significa debe ser humano? Así como yo soy débil, yo comprendo la debilidad del otro. Así como yo espero que tengan paciencia conmigo, yo tengo paciencia con el otro. ¿Se dan cuenta? Eso es lo mismo que decir: amaos como yo os he amado. Esto es el secreto de la felicidad. Y al final, ¿qué nos espera a nosotros? Nos espera el reino de los cielos, ser recogidos como ese trigo, purificados y llevados a los graneros del cielo, que es una manera de decir estar en el reino. Por eso termina, aquí no lo leímos, pero en la versión larga termina así la explicación que da Jesús. Fíjense lo bonito, que esta es la esperanza que Dios nos da. Dice: entonces los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre. Qué maravilla esto, ser cristiano, tener esta esperanza, tener puesta la mirada en las cosas del cielo. Ojalá el Señor nos regale a nosotros esta fe, esta gracia de vivir en esta vida pacientemente con los demás, para que un día disfrutemos eternamente con Él en el cielo, brillando como el sol en el reino del Padre.
Pidámosle esto al Señor a través del credo. Vamos a poner de pie y rezamos el credo. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó entre los muertos y subió al cielo, está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso, y desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Te pedimos, Señor, ahora que cojas las súplicas que te vamos a presentar. Te pedimos, Señor, sobre todo hoy por la Iglesia, por el Santo Padre, el Papa Francisco, por el Arzobispo de Medellín, el Señor Ricardo, por todos los presbíteros, diáconos, por el pueblo de Dios, que en el mundo seamos realmente un testimonio de tu amor, que así como tú nos amas, amemos a los demás. Te pedimos, Señor, también por todos los gobernantes de la tierra, especialmente por los gobiernos que ahora tienen que tomar decisiones tan importantes. Dale, Señor, tu Espíritu Santo para que decidan, para que gobiernen en favor de los más necesitados. Escúchanos, Señor. Te pedimos, Señor, también por tantos pobres que hay en el mundo sufriendo, tantas personas que hoy están padeciendo las dificultades de esta pandemia, que no tienen trabajo, que no pueden tener la atención médica, sobre todo tantas personas que están muriendo en la soledad, sin una esperanza, sin conocerte a ti. Mándales tu Espíritu Santo para que los consuele. Escúchanos, Señor. Te pedimos, Señor, también por todos nosotros que estamos celebrando esta Eucaristía. Concédenos, Señor, ser este buen trigo, que no nos rebelemos, que entendamos cuando tú, a través de los acontecimientos de la vida, arranques la cizaña de nuestra vida. Más bien agradecidos, deseemos que tú nos purifiques para que estemos un día eternamente brillando como el sol en el cielo, contigo y con nuestros hermanos difuntos. Escúchanos, Señor. Si bueno, Padre, ¿estás queriendo cambiar esa oración? Comendemos nuestras familias, oremos por nuestros padres, nuestros hermanos, nuestros sobrinos, para que ellos también descubran en la palabra el propósito que Dios tiene de salvarnos. Escúchanos, Señor. Recibe, Señor, estas oraciones que te hemos presentado y también aquellas que han quedado en lo profundo de nuestro corazón. Te lo pedimos a través de tu Hijo Jesús, que contigo vive y reina y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, por este pan que nos diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor. El vino tú nos lo diste, Fruto de la tierra y del trabajo de los hombres, te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Oh Dios, que llevaste a la perfección del único sacrificio los diferentes sacrificios de la ley, recibe las ofrendas de tus fieles y santifícalas como bendijiste la de Abel, para que la oblación de cada uno en honor de tu gloria sirva para la salvación de todos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Con su espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias, siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Jesucristo, Señor nuestro, porque reconocemos que es propio de tu gloria inmensa
socorrer a los mortales con tu divinidad, y más aún, prever el remedio para nuestra naturaleza mortal, salvando al hombre perdido desde su misma condición, por Cristo Señor nuestro, por quien multitudes de ángeles adoran tu grandeza y se alegran eternamente en tu presencia. Permítenos asociarnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza. A Él el poder, el honor y la gloria. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza. A Él el poder, el honor y la gloria. Hosana, 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 oh Señor. Hosana, 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 oh Señor. Bendito el que viene en nombre del Señor. Con todos los santos cantamos para ti. Bendito el que viene en nombre del Señor. Con todos los santos cantamos para ti. Hosana, 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 oh Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro obispo Ricardo, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de tu hijo, de tu hija Gabriela Agudelo Bermúdez, que durmió en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo.
Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Con su espíritu. Les damos fraternalmente un signo de paz. Ustedes en sus casas se pueden dar la paz si no tienen ningún peligro de contagio. Cordero de Dios, Que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. El Santo Padre, el Papa Francisco, nos ha invitado en este tiempo a retomar la comunión espiritual. Yo les invito a que lo hagamos, si quieren, siguiendo una oración espontánea, que puede ser así. Señor Jesús, yo creo firmemente que tú estás presente en tu cuerpo y en tu sangre. Entra en mi vida, lléname de ti, transfórmame en ti, y no permitas que nunca me separe de ti. Hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. El cuerpo de nuestro Señor Jesucristo guarda nuestra alma para la vida eterna. Amén. Las barras Tosh mejoraron para mí, así como todo. Si el cielo bajó, ¿qué fue lo que pasó? Yo sé que está lleno de ángeles, sí, y que el mismo Dios está aquí. Sí, los ángeles vuelan, la iglesia se alegra, todos cantan y lloran, las almas se alegran, se asusta el infiel, se aleja el mal. Siento un ruido de alas, los ángeles vuelan, confía hermano que ha llegado la hora que Dios te quiere encontrar. Sí, vuelan los Ángeles en este lugar, en medio de todos y sobre el altar, trayendo las manos llenas de bendiciones. No sé si
Si el cielo bajó, ¿qué fue lo que pasó? Yo sé que está lleno de ángeles, sí, y que el mismo Dios está aquí. Oremos. Señor, muéstrate benigno con tu pueblo, al que has alimentado con los misterios celestiales, y haz que de lo antiguo pasemos a la novedad de vida. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Con su espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Bueno, que el Señor los bendiga, que pasen un muy buen domingo y de nuevo muchas gracias, Padre, por acompañarnos en la Eucaristía, Padre. Amén. Mucho gusto. Terminamos con un canto a la Virgen. Aquí nos acompaña aquí esta música